Bienvenidos a este foro de cooperación. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Zamora Prado, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él es doctor en educación en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con una especialidad en educación en población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo y UNESCO y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ha participado en diversas conferencias, como el segundo Seminario Iberoamericano de Centros Superiores de Ciencias del Deporte, el primer Congreso Iberoamericano de Ciencias del Deporte. También ha recibido reconocimiento como las Palmas Magisteriales y Francisco Marroquín, máxima distinción en educación otorgada por el Gobierno de la República de Guatemala. Es un gusto contar con su participación. Procedamos a escucharlo. En principio, tenemos que señalar que la región centroamericana en materia educativa ha mantenido antes de la pandemia del COVID-19, que fue lo que precisamente se me requirió hacer un análisis del contexto antes y posterior. Daremos inicio por el contexto antes de esta pandemia, que presenta un rezago histórico evidenciado por una desigualdad e injusticia social y un inequitativo acceso a la educación, en la que Costa Rica aparece dentro de la región con indicadores que se salen de los estándares del resto de la misma. Pareciera que el área centroamericana es de una caracterología de similares condiciones por su común procedencia histórica. Sin embargo, hay elementos de diferencia estructurales como el hecho de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de algunos países, en especial en Guatemala, que contrasta regionalmente con los otros países, sobre todo porque es en los sectores poblacionales originarios en donde más prevalecen las condiciones de exclusión, discriminación y marginación. El gráfico que tenemos acá puede evidenciarse. Este es un gráfico tomado de un informe de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y que nos muestra la población indígena, y como puede verse, en 3 países se centraliza con mayor cantidad poblacional, como es Guatemala, Honduras y Nicaragua, y se puede notar en el caso de Guatemala que es un contraste bastante significativo en el sentido de que la población indígena que tiene el país es de una amplia cobertura poblacional. En materia educativa, la problemática situacional regional gira alrededor de los indicadores de escasa cobertura, mala calidad, currículos desfasados de la realidad social, analfabetismo y altos índices de deserción que se engloban en un cuadro de profunda inequidad educativa. Y que de acuerdo al informe Tendencias de la Educación Básica y Media en Centroamérica, del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana, lo traducen en: la calidad de la educación es la otra cara de la moneda de la equidad. No existe equidad sin calidad, ni calidad sin equidad. De acuerdo al reporte de Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina 2010, en Centroamérica, el 88,1% de los niños de 6 a 8 años se encuentran en la escuela. Ese porcentaje aumenta en el área urbana hasta llegar a un 93,1%, en cambio, en el área rural disminuye hasta alcanzar un 86,3%. Según la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SEC, se registra que en el curso de los años 2005-2006 se matricularon en Centroamérica casi 10,6 millones de estudiantes en los diferentes niveles educativos, un 2,01% más que el año anterior. Sin embargo, solo en la educación primaria
376.524 estudiantes abandonaron las aulas, 40.000 más que el curso anterior. Nicaragua con un 8,7%, El Salvador con un 7,3% y Guatemala con un 6,2% encabezan la lista de abandonos. En años posteriores, esa misma tasa de permanencia o concluir sexto grado de primaria en Costa Rica y Panamá se movió alrededor del 90% y en el resto de los países entre el 60 y 70%. En secundaria, casi 195.000 jóvenes dejaron de estudiar a lo largo del citado curso, 20.000 más que el año anterior, lo que eleva el porcentaje de deserción al 7,9%. En este caso, encabeza la lista Costa Rica con 12,5%, Nicaragua 11,7% y El Salvador 11,4%. Se reconoce que si bien se identifican mejoras en la tasa de escolaridad y en otros indicadores educativos, estas no se presentan de carácter general, pues lo recurrente es que paralelamente se evidencien diferencias notables entre los mismos países de la región, tal los casos de la tasa neta de escolaridad en preescolar, que mientras en Costa Rica oscila en un 91,8%, en Honduras se registra en un 24,7%. Mientras la tasa neta de escolaridad en educación primaria básica se mueve entre el 98% en Panamá, 94% Costa Rica y 85% Nicaragua, el resto se mueve en torno al 90%. Otro caso de disparidad lo hace el alfabetismo. En el nivel de primaria, en donde regionalmente la cobertura supera el 86% de media, en ello Panamá lidera la lista en casi la totalidad de sus alumnos escolarizados. El informe indica, además, que el mayor problema del analfabetismo en la población mayor de 15 años se produce en Guatemala, Belice y Nicaragua. En el caso de Guatemala, según datos de 2005, el 25,2% de la población era analfabeta. En Belice el 24% y en Nicaragua el 20,3%. A estos países le siguen Honduras 17,7%, El Salvador 16,6%, Panamá 7,6% y Costa Rica 4,8%, lo que permite estimar que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua acumulan más del 80% de la población analfabeta mayor de 15 años, mientras Panamá el 8,9% y Costa Rica el 4,4%. En materia de inversión en educación se registra que Honduras y Costa Rica son los países que más gastan en educación, mientras que Panamá y Nicaragua son los que menos. Sin embargo, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, reflejan que Guatemala es el país con más baja inversión en educación. El ICEFI explicó que Guatemala se ha caracterizado por tener inversión en educación más baja de Centroamérica respecto al PIB. Además, señaló que para 2019 se tenía proyectado gastar 22,7% del presupuesto de la nación en educación, lo cual representa no pasar del 3% respecto al Producto Interno Bruto, al concretarse los datos finales, cuando lo recomendado por la UNESCO es que esa inversión esté por arriba del 6%. Según datos registrados, el porcentaje del PIB invertido en educación se mueve entre el 6% Costa Rica y Panamá, entre el 3 y 4% en El Salvador, Honduras y Nicaragua y el 2% en Guatemala, que últimamente se incrementó a un cercano 3%. Por su parte, el informe de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, llamado Más allá de los ingresos, más allá de los promedios y más allá de hoy las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI, muestra que a pesar de las acciones en contra de la pobreza, el hambre y las enfermedades en Centroamérica, aún la desigualdad sigue estando muy marcada en la región. Agrega que la distribución de la desigualdad de la educación, la salud y el nivel de vida paralizó el progreso de los países. Al respecto, PNUD recomendó elaborar políticas que vayan más allá de una mejoría en los ingresos económicos,
más apegadas a reducir la desigualdad en aspectos como educación, acceso a la justicia y género. Tal situación queda evidenciada con los datos en que Guatemala ocupa en el informe el puesto 126 de 189 países. Está ubicado en el rango de desarrollo humano medio, al igual que Nicaragua, con quien comparte la misma posición. El Salvador, apenas unos lugares más arriba, alcanzando el lugar de 124, Honduras abajo en el 132. De Centroamérica, solo Costa Rica ocupa un escaño en el rango de desarrollo alto en el puesto 68 y a nivel latinoamericano ocupa el lugar octavo de 25 países, reflejando unas cifras relativamente buenas. Sin embargo, evidencia muestras de estancamiento desde el 2017. Es muy probable que las políticas de educación en la región, fuertemente determinadas por los organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, estén agotadas ante las demandas de la realidad social de los países centroamericanos, en especial aquellas que apuntan al determinismo del crecimiento económico como fórmula de resolución de los grandes déficits educativos. En esa perspectiva, el desafío reside en ir más allá del progreso económico como factor central en omisión de la desigualdad económica. Asimismo, en seguir considerando la educación aislada del desarrollo socioeconómico como factor global en el que queda incluido el desarrollo sostenible y sustentable en salud, educación, vivienda, servicios básicos, con orientación al reconocimiento y respeto de los derechos humanos. En este sentido, el acceso a la educación no puede seguir concibiéndose para los países de la región centroamericana desde la falsa racionalidad de una problemática meramente sectorial como algo desvinculado del efecto y presencia de la pobreza, y sin priorizar la equidad antes de la calidad educativa, asumida la primera como la base fundamental del derecho que toda persona tiene a educarse a través de un servicio educativo accesible, asequible y pertinente. Las secuelas de la pobreza obligan a replantear las relaciones entre educación y pobreza desde el desafío de educar para aliviar la pobreza o aliviar la pobreza para enseñar y para poder aprender. Como se ha señalado por analistas educativos en relación al vínculo educación y pobreza, todos sabemos que la pobreza no es solamente el resultado de la falta de crecimiento económico, sino una injusta distribución de la riqueza a escala local y mundial. La pobreza se ha ganado su lugar propio como predictor de la falta de acceso a la educación en todos sus niveles, de la mala calidad e irrelevancia de la educación, de la repetición y la deserción, de la falta de oportunidades para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y de aspirar a un trabajo y una vida digna, todas ellas dimensiones constitutivas del derecho a la educación. Para finalizar el contexto educativo regional previo a la pandemia COVID-19, se puede concluir que se venía caracterizando y desarrollándose desde una visión reduccionista, carente de la capacidad de reconocer que no basta políticas, presupuestos y estrategias solo para dar respuestas al sector educación y que, por el contrario, las demandas del avance social exigen que a su vez de manera integral estas políticas, presupuestos y estrategias sean también para la salud, la vivienda, el trabajo y mejores condiciones de vida. Como señala Juan Arrién, el derecho a la educación implica asegurar los derechos económicos y sociales que permiten liberar tiempo y asegurar condiciones esenciales para aprender, disfrutar del aprendizaje y aprovecharlo para mejorar la propia calidad de vida. Todo lo anterior sitúa a la educación centroamericana sometida a una serie de asimetrías que por una parte incrementa la matrícula escolar y por otra la deserción anual, condiciones que explican la dificultad para que la región alcanzase las pretensiones de los organismos internacionales como la universalización de la educación primaria fijada en el año 2015 y las demás llamadas metas del milenio, ejemplos claros de la descontextualización y brechas crecientes
entre las realidades sociales de los países en desarrollo y las agendas internacionales de los organismos multisectoriales. En cuanto al contexto en materia de educación superior en la región centroamericana, se tiene de los informes recabados que la base bruta de matrícula en educación superior de la región creció el 17% en 1991, al 21% en el 2000 y hasta el 40% en el 2010. En relación a la mejora de calidad, cada sistema de educación superior de la región enfrenta realidades diferentes que requieren soluciones adaptadas a cada caso. En términos de aumento de la tasa de matrícula, Costa Rica destacó. En El Salvador y Honduras esos aumentos fueron más pequeños y en Guatemala casi no se registraron cambios. Por su parte, en Panamá hubo una reducción de la tasa bruta de matrícula. En temas de equidad, la región vio en promedio un aumento del porcentaje de estudiantes de educación secundaria que pertenecen al 50% más pobre de la población. Esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que los países de Centroamérica, con la excepción de Panamá, siguen siendo de los más desiguales en América Latina. En tasas de graduación, estas difieren bastante entre los distintos países, siendo Nicaragua el país que tiene las tasas más elevadas y Honduras el que las tiene más bajas. Pasamos al contexto posterior o pospandemia y la capacidad de resiliencia. Ahí identificamos dos escenarios prospectivos: el escenario emergente de medidas sanitarias y el escenario de la nueva normalidad educativa. El periodo pospandemia representa el retorno en el caso de la educación luego de superada la fase de confinación o de cuarentena, lo cual implica el manejo de escenarios prospectivos, entre los cuales se identifican dos, como dijimos: el emergente, que conllevará toda una serie de medidas excepcionales con un enfoque centrado en la aplicación de medidas sanitarias, para lo cual las políticas, currículos, metodologías y procesos de evaluación se deberán adaptar y girar en torno a tales medidas. En cuanto al segundo escenario, implicará la superación de las condiciones emergentes y la restitución de las condiciones de nueva normalidad, lo que conllevará también asumir las políticas, currículos y metodología liberadas de la centralidad de las medidas sanitarias, pero procesos que no estarán exentos de la incidencia de nuevas adaptaciones aprendidas desde los periodos de confinamiento y desconfinamiento. Empero, en ambos escenarios, la situación de la educación centroamericana indiscutiblemente agudizará más las vulnerables condiciones de desigualdad social e inequidad educativa, hecho ya previsto por la UNESCO en lo que ha denominado educación en estado de crisis, en donde ha pronosticado que en los países afectados por situaciones de crisis, los niños en edad escolar tienen 2 veces más probabilidades de no asistir nunca a la escuela que sus compañeros de otros países. Por consiguiente, una de las consecuencias más previsibles en la educación en todos los niveles de la región será la alta deserción escolar, teniendo como causa principal el factor económico y cuya tendencia será variable dependiendo de la capacidad de retención de los distintos sistemas educativos y de los programas de asistencia económica que se promuevan. De nuevo, se avisora que desde el enfoque unilateral del sector educación, sin el acompañamiento de una estrategia global de desarrollo socioeconómico, el superar las secuelas de la pandemia llevará más tiempo. Hace unas semanas, el Grupo Atlantis, un cuerpo de 26 exministros de educación y jefes de gobierno de todo el mundo, señaló: la pandemia mundial, a causa del coronavirus, representa el desafío más importante para la educación en todo el Nuevo Mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Si esto se prevé a nivel mundial, no se diga en una región tan desigual como la centroamericana, en donde la pandemia del COVID-19 ya desde el confinamiento ha puesto de relieve cuestiones tan arraigadas como la profunda inequidad que le caracteriza a la educación regional. En la fase de desconfinamiento emergerán condiciones de agudización de los grandes déficits educativos prevalecientes. En algunos casos aparejará estancamientos y en otros posibles retrocesos.
La situación apunta que el sector educativo que más cambio viene asimilando es el docente. Quien se verá permeado ante la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero que diferirá con el usuario que será el estudiante, el cual contrastará frente a una brecha digital que le negará el acceso a la utilización de recursos tecnológicos en contextos de mayor vulnerabilidad, sobre todo el área rural. Las realidades educativas en el escenario emergente derivarán en la institucionalización, regulación y programación del teletrabajo docente, el que en el nivel universitario su impacto será menor que en los otros niveles educativos. Experiencia que se ha encargado de esclarecer que la virtualidad no sustituye la educación presencial, como en algún momento previo a la pandemia se manejó en los sectores de la tecnología educativa. Tal situación evidencia que la educación centroamericana le tocará un contexto que, además de arrastrar toda una secuela histórica de inequidad, le tocará entrar en una nueva generación de desigualdades, frente a lo cual, además de las problemáticas propias de la educación y del desarrollo socioeconómico, se sumarán las del cambio climático y las de la brecha digital. Frente a ello, los países de la región, desde sus poblaciones y sistemas educativos, les toca permearse de toda una resiliencia institucional entendida como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. La resiliencia trata de tener la capacidad de seguir aprendiendo, autoorganizarse y desarrollarse en entornos dinámicos ante la incertidumbre y lo inesperado, lo cual explica la generación y adopción de cambios en los contextos educativos a nivel de asistencia económica, políticas, programaciones curriculares, estrategias y recursos metodológicos y servicio docente, a fin de evitar que si tales cambios no se asumen, el costo implicado podría ser no solo dejar atrás grandes grupos de poblaciones escolares, sino retroceder o estancarse en el avance ya de por sí precario de las condiciones educativas de la región centroamericana. Finalmente, quiero hacer en mi público agradecimiento y reconocimiento a las autoridades de CRESUR, en especial reiterando este reconocimiento al señor rector, el doctor José Humberto Trejo, y felicitar por esta iniciativa al CRESUR, que es una iniciativa de integración regional y que estamos seguros va a dar resultados muy positivos y de beneficio para ir preparándonos en el enfrentamiento de lo que es este periodo pospandemia para toda la región de Centroamérica, el Caribe, liderados por esta iniciativa de México. Muy agradecido y tengan ustedes todo un proyecto muy exitoso.